Y ya estamos con el siguiente invitado, Joaquín Doldán, porque bueno, se presentó hace un par de semanas, Todo esto es mentira, un libro que no es biográfico 100%, yo diría que es una novela, claro, que es un libro que recoge sí, un montón de anécdotas y pasajes de la vida del gran Cacho de la Cruz. Lo tengo acá para que lo puedan observar. Gracias por acompañarnos, Joaquín. A vos muchas gracias. Estábamos ya chusmeando antes de empezar. Sí. Y me encanta que digas que no es solamente una biografía, porque era un poco la intención cuando nos plantamos frente a la vida de Cacho. La idea era lograr eso, ¿no? Que tuviera algo de novela, que fuera más amplio que una biografía en la cual uno podía caer con cierta facilidad, ¿no? Totalmente. ¿Cómo es que nace en vos la inquietud de conocer más de Cacho y cómo le planteaste hacer un libro sobre él? Fue el azar, ¿viste? Que el destino, si capaz que se me lo hubiera planteado así, vamos a hacer una biografía, capaz que todavía le estaba tocando el timbre en la puerta de la casa. Fue a raíz de un programa que yo hago que se llama Memorias del Tablado, que es entrevistas de carnaval. Mi compañero Daniel Lobo, que lo conocía a Cacho del Canal 12 y ha hecho... Él era Pinocho, Daniel Lobo era Pinocho en Cacho Bochinche, y él me dijo de hacerle una entrevista de carnaval. Entonces, en esa entrevista surgió, hablando de carnaval, me tiró una de las frases, me dijo que todo esto es mentira, refiriéndose un poco a la fama, los medios, la exposición pública, los premios, los reconocimientos. Yo cuando salí de la casa pensando en eso le dije a Daniel que bueno, sería una vida. Es que la cantidad de historias, Daniel me insistía mucho, ¿sabes la cantidad de historias que tiene? Y entonces nos empezamos a juntar. Al principio el pacto era 1 hora por semana, nunca fue 1 hora por semana, era 4 o 5 horas, era increíble la cantidad. Y bueno, y ahí fue que surgió la posibilidad, un proceso muy largo. ¿Cuánto tiempo te llevó? Y como más de 2 años fue. Un montón. Empezamos antes de la pandemia, nos atravesó la pandemia, que eso también frenó un poco, pero vino bien porque yo tenía horas y horas de para desgrabar. Grabar, claro. Y también me daba cuenta que, claro, que había que ordenar. Después, en el libro no solamente son desgrabaciones de encuentros con Cacho, sino que había que buscarle perspectiva a eso, informarse, porque Cacho te tira mucho dato histórico. Entonces me crucé con fulanito, y fulanito fue un presidente súper importante en Argentina, en una época que tampoco tenemos muy claro cuándo fue, entonces tuve que salir a buscar los datos, contrastar, mucho personaje que el otro día estaba pensando, me acordé, fíjate que si lo escribí hace tiempo, fue uno de los primeros capítulos, pero con Mercedes Sosa, por ejemplo, tiene un encuentro muy importante. O sea, Mercedes Sosa, de hecho, hace referencia a su actuación en el show de mediodía como la primera vez que la trataron como una artista. Mirá qué bien. Entonces, es tanta la cantidad de gente, y en las entrevistas casi no he repetido anécdotas porque hay tanta cantidad para contar ahí, increíble. Lo que tiene la vida de Cacho es que obviamente es mucho más rica y amplia de lo que uno pudo disfrutar durante 40 años en la pantalla chica. Y hay algo como mágico, o sea, que creo que además vos a lo largo del libro lo dejás como bien de manifiesto. Él tiene como un imán para determinadas personalidades, para determinadas cosas que vos decís, no te puede pasar, no te puede cruzar, claro, que te dé un pelotazo Goyeneche, no puede pasar, todo le pasa, y es todo verdad. Es increíble, es increíble. Sí, no, se cruza con... Y está en episodios muy importantes de la vida de Uruguay, de la vida empresarial de Uruguay, inclusive de lados oscuros, ¿no? Eso tiene que ver mucho, hay una etapa que tiene que ver con la noche, ¿no? Con el haber estado en las Watts, donde se juntaba la élite cultural, empresarial de los medios, y él siempre como estuvo ahí. Después, claro, en los medios es como más explicado, pero sí es extraño lo que vos decís, que cuando ya de niño... Mirá que personas que te pueden pegar un pelotazo, pero que te lo pegue Goyeneche. No, claro. O que conozca a Olmedo, ¿no? Antes de ser Olmedo. Claro, y eran amigos de Olmedo cuando los dos eran nadie en la puerta de un canal esperando para ser de extra, ¿no? Sí. Sí, hay algo, yo creo que sí, que hay personalidades que tienen algo, hay como una sintonía. Yo no me quiero poner muy místico, pero terminás creyendo de que evidentemente hay gente que como que atrae determinadas personalidades. Cacho me dijo una vez, hablando un poco ya al final del libro, de por qué había sido yo, porque mirá que le habían propuesto hacer biografías y nunca había aceptado, y que me hace a mí que estuve mucho tiempo viviendo afuera, entonces es como extraño también que por ahí, no sé, yo no me considero un escritor de renombre, por más que tenga 20 libros publicados, y él me decía que él tenía mucha intuición con las personas y que había sido por mí, había intuido que yo era la persona que y eso es implica un elogio lo que estoy diciendo, ¿no? Pero claro,
pero no, te juro que no es la intención, pero a mí sí me pareció. De hecho, me pareció que hubo algo cierto que nos pasó a los dos, que llegamos a un punto mucho más allá del periodismo, donde yo le dije, esto me parece que no hay que ponerlo, ¿no? O él cuando me contaba algo, dice, esto no lo pongamos, confiando en que yo no lo iba a poner. Claro. Y eso es como una sintonía entre las personas, que no es nada, es cuando involucras a terceras personas. Totalmente. Algo que no es directamente con él, o algo que no está lo suficientemente contrastado. Pero llegaron a ese nivel de confianza que está bueno, en definitiva, claro. ¿no? Inclusive, él sabe, yo le conté que yo puse en el libro, hay cosas del libro que él ni siquiera sabe que están en el libro. Yo se las leí, algunas ni siquiera se acuerda que yo las puse porque a mí me parecían importantes, pero claro, él no las tiene porque eran cosas cotidianas. Yo estaba ahí cuando él hablaba con sus hijos. Claro. Entonces de repente llamaba el Rodrigo o con Santiago pasó un episodio y yo estaba ahí y a mí me parecía encantador el episodio. La discusión minúscula doméstica entre un padre y un hijo que se resuelve a los 10 minutos cuando el hijo sale, llama y dice, papá, no quiero estar enojado contigo. Y él dice, la culpa fue mía porque soy muy terco. A mí eso me pareció hermoso porque aparte genera una dimensión de Cacho de la Cruz que nosotros no teníamos clara. Totalmente, que no conocíamos absolutamente del todo. Sí. Entonces, claro, para Cacho ese episodio ni siquiera se acordaba que había pasado esa conversación. Y hay algo que tiene el libro que también me parece interesante, es que cuenta las perdidas también, que eso a mí me parece súper rico, ¿no? Claro. Porque obviamente uno habla de Cacho de la Cruz y dice, es todo éxito, ¿no? Tuvo posibilidades de irse a Argentina, de trabajar con los más grandes capos del humor, tuvo hasta posibilidad de irse a Hollywood si lo hubiese querido, estuvo 40 años en el momento más importante de la televisión uruguaya, pero también recibió no. A mí me parece fundamental y eso, de hecho, yo me detuve a que él me contara las perdidas porque me parece que, inclusive las empresariales, las veces que se equivocó, las veces que le ofrecieron algo que terminó siendo un golazo empresarial y él no lo vio. A mí me parecía muy importante eso porque le dan la dimensión humana y aparte me parece que para la gente que trabaja en los medios es en cierta forma una lección, ¿no? De que muchas veces Cacho de la Cruz tuvo en su cara la puerta cerrada de Canal 12, ¿no? Que hasta el día de hoy Rada le bromea, ahí te abrieron, ¿no? Porque fueron convencidos de que le iban a dar trabajo y no le dieron. A mí eso me parece genial. Y también la pérdida prematura. Él tuvo un primer gran éxito muy, muy fuerte que fue el Cantigane, ni siquiera fue el show, el primer Cantigane en los años 60. Cuando vienen las restricciones eléctricas, Cantigane y el show de Medida se terminan. Y Cacho se queda sin trabajo. Y él se planteó irse a vivir a Venezuela en un momento. Y fue el agente de Canal 12, Jake sobre todo, que fue y dijo, no, yo a este muchacho talentoso lo quiero que haga algo. Algo va a hacer. ¿Qué se te ocurre? Venía a hacer un programa y ahí surge Cacho Bochinche. Pero fíjate que en ese cruce de camino, a mí esas cosas me encantan porque capaz que el día antes se hubiera ido a Venezuela y no hubiéramos conocido a Cacho de la Cruz. Obviamente la idea es que esta nota les den ganas de que vayan a buscar el libro y no vamos a estar contando todo, pero hay algo ahí, para que no lo puedo dejar pasar, que es esta propuesta de irse a Hollywood, porque bueno, conoce... Es una maravilla. Es que, bueno, no lo puedes creer. No, yo no lo podía creer. Yo aparte, como gente de teatro, me dijo Arthur Miller, yo no lo podía creer. Y aparte Cacho lo cuenta, está buenísimo como lo cuenta, inclusive él queda medio mal parado, ¿no? En el hecho de que tenía Bachicha Lencina al lado que hablaba inglés y Bachicha le dijo, no, este hombre te quiere llevar a Hollywood. Estamos hablando de Arthur Miller. Claro, es de no creer. Que fíjate aparte que el tipo le vio el talento, ¿no? Lo vio actuar en Aguad y dijo, yo a este tipo lo quiero, no siquiera... Estaba viéndolo actuar. Pero esto fue antes del éxito que tuvo en la televisión del Río de la Plata. No era Cacho de la Cruz, Cacho de la Cruz era un muchacho actuando en una boate. Y el tipo lo vio y Cacho pensó que se lo estaba cargando. Y yo le decía, cuando Cacho me lo contó, al principio me lo contó así, no, yo lo primero que pensé era que no sé qué intenciones tenía. Y yo decía, Cacho, pero Arthur Miller se casó con Marilyn Monroe, ¿qué iba a querer contigo? Es imposible. Y dice, yo qué sé. Me dice, no, es genial, esa anécdota es fantástica y la contrastamos con Jorge de Nedi, que de hecho también la sabía la anécdota, hablamos mucho con él de eso, y después encontramos una tarjeta donde Arthur Miller bromeando le pregunta, ¿y aprendiste inglés? Totalmente. Porque supuestamente él fue la traba que tuvieron para que no... Es una maravilla, esa historia. Está buenísimo. Creo que lo más valioso que tuvo Cacho de la Cruz durante sus años en la televisión fue lo vanguardista, ¿no? Claro. Él lo que hoy hace un generador de contenidos en YouTube, lo hace desde el año 60, los programas de entretenimiento que hoy están planteados. Claro. Si te pones a mirarlo, él ya los hizo todos. Y hay una cosa que a mí me fascina de él es que de su capacidad creativa, primero es lo desapegado que queda a las creaciones, ¿no? Cuando uno ve ahora que hay gente que por ahí invoca un personaje y se prende al personaje y lo hace durante 10 años.
A él venía y le decía, mirá, este no lo hagas más, y bueno, como que estaba seguro que se le iba a ocurrir algo más, y todos los personajes, capaz que Chichita duró más, pero tiene otros fantásticos que hizo un periodo muy cortito, como que enseguida renunciaba a él. Después sí, con el tiempo le ha pasado, ahora capaz ya más en el retiro, que cuando ve algo que ya él lo había hecho, como que lo señala, ¿no? Eso nosotros lo hicimos. Lo que pasa es que él dice que en esa época un estudio de televisión era Cabo Cañaveral, ¿no? Era tirar cohetes para ver cuál llegaba a la luna. Entonces, totalmente, claro. Probaban también, probaban sin miedo, que eso es algo que me parece que también los medios de comunicación tienen que aprender a hacer, ¿no? A probar sin miedo, más en esta época en que se puede grabar, ¿no? Probar y ver si no funciona. Si a la gente no le gusta, no lo haces más y ya está. ¿Lo leyó el libro, Cacho? Eso, mira, esto es una historia. Yo se lo fui leyendo como por partes, a medida que iba haciéndolo. Lo que pasa es que lo que te digo, él el otro día leyó una parte y dice, yo esto ni me acordaba. O a veces me dice, esto lo pusimos en el libro, ni se acuerda. Lo que pasa es que realmente me pasa a mí mismo hoy, cuando el libro ya escrito. Ayer mi esposa lo leí y me comentaba una cosa del libro y yo digo, cierto que está eso. Es que es tan rico, es tan cargado. La principal tarea para mí es compactar en el libro muchas anécdotas que muchas veces en poco tiempo buscando un poco la situación alrededor de cada una de las anécdotas. Pero cada una es tan rica que se podía haber extendido, o sea, yo extendía las que a mí un poco más me parecían, enriquecían alguna otra dimensión de la historia. Pero el libro sí, digamos, como de continuo, ahora le pasa que cuando lo hemos transitado un poco juntos, que lo va como leyendo y se frena en alguna parte y se acuerda de alguna otra cosa, genera como en alguna otra dimensión que a él le llama la atención. Qué impresionante. Sí. Y le ha servido como un disparador de memoria, ¿no? Mira qué bueno. ¿Y los hijos lo han leído? ¿Has tenido ese intercambio? Sí. A mí me parecía muy importante, eso era algo que me preocupaba mucho antes de la salida del libro, Micaela, Santiago, Maxi. Claro, yo lo que quería de ellos, lo que más me preocupaba era que ellos cuando vieran el libro, vieran reflejado a su padre. O sea, yo no quería que ellos vieran el libro y mi padre acá no está. Eso era como lo que más me preocupaba a mí. Entonces, en particular con Santiago, hay toda una parte en que Santiago me ayudó mucho a la parte del retiro, porque convivieron mucho ahí. Entonces estuvo como muy presente en el retiro. Y de hecho hay todas unas cosas que me contó, que no me las contó Cacho, me las contó Santiago. Mirá. Con respecto a cómo lo había visto a él encajar el momento en que deja la televisión y se transforma en padre de Santiago las 24 horas porque vivían juntos. A mí esa es la parte que más me gusta del libro, que es casi como el final, porque me parece que tiene que ver con eso, con la dimensión humana y con todo lo que le pasa a una persona que durante 40 años no podía andar por la calle sin que todo el mundo lo señalara sabiendo quién era. ¿Y qué pasa con eso cuando hay medio país que lo reconoce, un tema generacional, y ya hay niños que no saben que Cacho de la Cruz era Cacho Bochinche? Claro. Es que debe ser difícil, pero bueno, también esto de todo esto es mentira, tiene un poco que ver, ¿no? Yo creo en que definitiva, va con eso, sí. Él ha tenido la suerte de poder ser un padre presente y de tener esos afectos que al día de hoy lo contienen, que en definitiva es lo verdadero, después todo lo otro. Lo que está de verdad, que de hecho a mí es la parte que me gusta, lo usa mucho todo esto es mentira con el hecho de decir, es que hay gente que no se va a creer, por ejemplo, que me crucé con Arthur Miller. Y lo usa un poco como esa excusa. Y yo le digo, no, primero que tiene un significado mucho más profundo. Porque no dice todo es mentira, todo esto. ¿Qué significa? Que hay algo que es verdad y que está ahí y que está en la vida de todos nosotros y que es capaz que lo que tenemos que salir a buscar. Totalmente. Bueno, Joaquín, quedan todos invitados a adquirir el libro. ¿Está en todas las librerías del país? Sí, tiene que estar y si no está, reclámenlo, que es un mecanismo que hay que acostumbrarse con los libros. Es una linda oportunidad de descubrir a ese personaje, a esa persona detrás del personaje en realidad y también de recordar un montón de anécdotas y, habla de un mucho montón de cultura, momentos. Me parece. Claro. Habla mucho de cómo es el uruguayo a la hora de consumir. Me parece que tiene algunos toques con respecto a, inclusive yo hay una dimensión que no quería dejar afuera, que era lo que se dice con Cacho Bochinche con respecto a los niños, ¿no? Que hay toda una leyendas urbanas, ¿no? Mira, gente me llegaba a poner, ¿no? Le pegaba a los niños, digo, ¿cómo le va a pegar? No, pero y hay todo un análisis con respecto a eso que me parece que es muy interesante porque habla más de nosotros como espectadores que como él de una persona de los medios. Sí, tiene que ver con nuestra idiosincrasia y forma parte en realidad de lo que somos, Cacho de la Cruz, sin lugar a dudas. Muchas gracias por el tiempo, un gusto charlar contigo y quedan todos invitados a adquirir el libro y un beso grande para Cacho si nos está mirando. Nos está mirando seguro porque le encanta el libro y me dijo, yo lo miro siempre, me dijo, bueno, así que... Qué honor. Qué honor. Un saludo a Cacho. Le mandamos un abrazo grande a Cacho y ojalá podamos tenerlo pronto acá en el living o vamos a ir por ahí a conversar con él.